Eh, Creo que hay algunos que no tienen, digamos, todavía la forma como entrar, ya sea por texto o ya sea en la misma matriz de insumo producto poder poner los datos del ejercicio requerido, y un buen porcentaje también ya ha entrado al cuestionario. Entonces ustedes tienen hasta el día, de acuerdo al calendario, hasta el día sábado o domingo, no me acuerdo, domingo. Hasta el domingo tienen la posibilidad de poder hacer este cuestionario, la matriz de insumo producto, y completar el foro. Así ustedes tienen, digamos, toda la primera semana como parte ya de la calificación. Eso simplemente. Bien, a ver, voy a compartir pantalla de un tema. Ya. Un tanto chuto, en el sentido de que no estaba completo todo lo relacionado al Producto Interno Bruto. Hablamos de todos los elementos del flujo circular, ubicamos en forma muy importante dónde está el sector financiero y qué relación tiene en este flujo circular. Y ahora este modelo lo que muestra es la interrelación que existe, o sea, tiene una información cualitativa, y muchos de ustedes han trabajado sobre ese tema, ¿verdad? Y lo han hecho muy bien. Las participaciones digamos, me han satisfecho porque han entendido el modelo y cómo usar el modelo. Muchos se han referido a este tema usando el modelo y sacando sus conclusiones. Pero esta información, ustedes verán, es ante todo cualitativa. Lo que se necesita posteriormente, ya cuando uno entra en el plano económico, es medir los efectos de una medida o de un efecto o un bloqueo o de una interferencia en este flujo circular. Y eso no lo vamos a ver. Eso es sujeto a medición y eso es sujeto a, bueno, por parte en econometría se ve precisamente los efectos cuantitativos. Acá estamos viendo los efectos cualitativos. Pero es un pantallazo muy importante para que ustedes, cuando entren ya a materia de banca, precisamente microeconómica, o sea, dentro de la banca, todos los instrumentos que usa la banca, ustedes tienen ya una referencia del externo, el entorno, cómo pueden interpretar, cómo pueden ver precisamente las interrelaciones que existen en la economía. Hablábamos también de que hay tres variables muy importantes. Una que era el crecimiento de la economía, dos, que otro era el tema de la inflación y el comercio exterior. Bien, ahora nos vamos a completar el concepto de crecimiento, definiendo bien qué es Producto Interno Bruto. Ustedes van a ir a ManQ. En ManQ, en el texto que ustedes tienen en la información complementaria, señala exactamente lo que les voy a señalar. El Producto Interno Bruto es el valor de mercado, y hablamos de valor porque es precio por cantidad, de todos los bienes y servicios finales, no intermedios, porque si no estaríamos duplicando, triplicando el valor. Producidos tienen que ser realmente producidos en un determinado país y en un determinado periodo de tiempo. Esta es una definición exhaustiva que abarca absolutamente el concepto de Producto Interno Bruto. Entonces, ustedes tienen que hacer una lectura, digamos, pormenorizada, y seguir, por ejemplo, cuando dice el valor del mercado, no se puede sumar peras y naranjas, porque no se puede, cuando uno dice, ¿qué es el Producto Interno Bruto? A los estudiantes de primero de economía, ellos dicen, es el conjunto, la suma de todos los bienes. No, no es el conjunto, la suma de todos los bienes y servicios, porque no se puede sumar peras con naranjas, tiene que ser el valor, por lo tanto tiene que tener precio por cantidad. Ahora, ayer hemos visto que precio por cantidad
tiene, digamos, su detalle en el sentido de que define el Producto Interno Bruto en términos reales o en términos nominales. Entonces ahí tiene que haber precios. De todos. Entonces lo que pasa es que se trata de medir absolutamente todo lo que se produce en un país, todo. Tiene que ser exhaustivo. Pero no siempre esto puede ocurrir. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en la medición exacta del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos servicios que no entran en el Producto Interno Bruto. No es que no deberían entrar, pero la verdad es que hay técnicas de imputación, pero no hay, digamos, mediciones exactas. Por ejemplo, el servicio de las amas de casa es un servicio y eso debería estar medido dentro del Producto Interno Bruto, pero no es así. Otros, recomendación, micrófonos cerrados y video, por favor. Luego, de todos los días, bueno, ya. Por ejemplo, los temas del narcotráfico. Es un producto interno, está dentro del Producto Interno Bruto, debería estar dentro del Producto Interno Bruto, porque ahí se usa mano de obra, se usa capital, se usa recursos naturales, y por lo tanto debería estar, pero por problemas de moral o por problemas ya de convención, eso no entra en el Producto Interno Bruto. Nuevamente, voy a observarles a ustedes que apaguen sus micrófonos, por favor. Luego, de bienes y servicios, no solamente son de bienes, y también son de servicios. Los servicios eléctricos, los servicios de peluquería, todos los servicios de agua, ya sean estatales o privados, acá están. Y tienen que ser finales. Finales, ¿por qué finales? Porque si no, estaríamos duplicando o triplicando el producto, ya que estaríamos sumando insumos más el producto final, y en el producto final está incluidos los insumos. Producidos, aquí viene un tema central. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto normalmente se lo mide cada año. Es un flujo que se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Entonces, lo que ya se produjo el año anterior ya no se cuenta, ¿no es cierto? Entonces, la compra de artículos usados no incluye en el Producto Interno Bruto porque ya han sido contabilizados anteriormente. De un país, por eso se dice que el Producto Interno Bruto es el producto geográfico, porque es lo que está produciéndose dentro del territorio de Bolivia. Así los insumos sean extranjeros. Por ejemplo, si nosotros en México que se produce Volkswagen, es alemán, en Brasil Volkswagen es alemán, la marca, se produce dentro del territorio mexicano o brasileño. Y ahí señala un detalle, made in o hecho en Brasil, hecho en México. Entonces, independientemente de los factores que intervengan, si se produce en el territorio de Bolivia, en el territorio de México o en cualquier parte del mundo, definido geográficamente, es en ese país. Entonces, el Producto Interno Bruto, por eso es interno, lo que se produce internamente. Y hay que diferenciar del Producto Nacional Bruto, porque aquí vienen factores que son utilizados en otros países, los nuestros, o nosotros usamos otros factores productivos para producir bienes. Bien, y durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, como señalaba, esto se mide anualmente, aunque ahora hay mediciones trimestrales, etcétera, pero con indicadores de desestacionalización, se llama, desestacionalizados. Bien, ese era un concepto que era necesario que ustedes involucren dentro de su
de su léxico y del concepto mismo, para que ustedes cuando vean el Producto Interno Bruto tengan exactamente, puedan señalar exactamente de qué se está hablando. Después, ahí, bueno, en la anterior clase vimos los componentes del Producto Interno Bruto y hablábamos de consumo, inversión y gastos de gobierno más exportaciones netas, que son componentes de demanda, y Producto Interno Bruto, al otro lado de la ecuación, son componentes de oferta. Si nosotros las importaciones las pasaríamos a la otra parte de la ecuación, entonces sería Producto Interno Bruto más importaciones, porque aquí es exportaciones menos importaciones. Producto Interno Bruto más importaciones sería la oferta global y acá la demanda global. Y esto vamos a hacer énfasis cuando veamos un modelo monetario donde se ve la parte real y la parte financiera. Hemos hablado del consumo, hemos hablado de la inversión, hemos hablado de las compras del Estado, hemos hablado de las compras, exportaciones netas, que es exportaciones menos importaciones. Lo interesante de esta ecuación es que hay un elemento central, el gasto público. Y el gasto público es ante todo anticíclico. Señalábamos que era independiente de los ingresos. El consumo depende de los ingresos. La inversión depende de los ingresos. Las exportaciones netas dependen de los ingresos. La única variable independiente acá es gasto de gobierno. Por lo tanto, el gobierno con política monetaria o política fiscal puede influir de manera muy significativa en el Producto Interno Bruto. Hablábamos como ejemplo la crisis de los 30, ¿no es cierto? La crisis mundial, el crack de la economía. Pero si nosotros hablamos de nuestra economía, acá vemos que el gasto público fue muy importante en muchos gobiernos desde inicios de los 50 hasta ahora. Todos los planes de emergencia, todas las transferencias, todos estos elementos coadyuvan ¿a qué? A la demanda agregada. ¿Para qué? Para que reactivemos el Producto Interno Bruto. Bien. Acá vemos una matriz con todos los elementos que están en las cuentas nacionales. Son 35 sectores de la economía, tanto en forma horizontal como en forma vertical. Es una matriz. Y en esa matriz se ven lo que nosotros veíamos acá. En nuestro modelo, acá, ¿no es cierto? En esta matriz de insumo están los 35 sectores de la economía, donde cada una de las casillas muestra la compra y la venta, por otro lado, de un sector a otro. Y aquí hay una interrelación, y con esta interrelación de factores productivos que intervienen para hacer los insumos, se genera finalmente el producto final. Bien. Hemos visto también el PIB real y el PIB nominal, y uno de los mensajes que hemos señalado es precisamente este. El crecimiento se mide a través del PIB real y no a través del PIB nominal. ¿Por qué es así? Porque el PIB nominal puede ser influenciado por precios. Los precios influyen en el Producto Interno Bruto. Y entonces, para evitar ese factor, ese determinante del crecimiento del producto en términos nominales, hay que remontarse al PIB real. Y para eso hay una técnica, y la técnica es fijar precios a un determinado periodo. Hemos hecho un ejercicio muy rápido de este concepto y hemos llenado esta matriz, donde tenemos precios y cantidades y valores. Entonces vemos 2016 en términos nominales, que hemos determinado en una economía ficticia que produce solamente dos bienes, que teníamos un PIB nominal de 5.200, ¿no es cierto? Precio por cantidad, 5.200. Y el 2017, 5.760. Pero esto está influenciado, vemos que
claramente que aquí hubo una caída del producto, aquí hubo una caída del producto. Pero lo que pasó es que subió el precio, y por lo tanto este dato nos muestra que parecería que hubiera crecido la economía en términos nominales, pero en términos reales no. ¿Por qué? Porque las cantidades se redujeron. Entonces, para eso, para evitar ese tema, es que se fijan los precios en un año base. Y acá hemos hecho el ejercicio que el año base para este ejercicio es 2016. 2016. Los precios acá se están repitiendo tanto para el 2016 como para el 2017. Igual, los precios del 2016 se repiten en el 2017. Si es la base 10, 10, 10. Y por lo tanto, aquí sí se refleja el verdadero comportamiento de la economía. No es que había crecido, sino había decrecido. De 5.200 a 4.680. Y aquí digo decrecido, porque aquí ha habido una recesión. Se ha producido menos que el año anterior, ¿no? Lo que va a suceder, las estadísticas nos van a mostrar a fin de año que el 2020 hemos tenido un decrecimiento de la economía, o sea, una recesión. Y hemos hecho hincapié en el concepto de que si nosotros crecemos al 8% y después al 6%, no significa que hay un decrecimiento, no una recesión de la economía, sino una desaceleración de la economía. Pero en este caso ha habido una recesión. El año anterior, en este caso el 2016, producimos 5.200 y el 2017 4.680. Vale decir que hubo una caída en el Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, en términos negativos. Y consecuencia de eso, si medimos en términos de porcentajes, vemos una caída del 10%. Bien, ahora nos toca hablar de la inflación. Antes era uno de las preocupaciones más grandes de la economía. Todos los economistas hablábamos de inflación porque habíamos sufrido el año, en la década de los 80, un proceso inflacionario galopante, la hiperinflación. Y realmente fue una crisis tal que desestabilizó todas las variables macroeconómicas y tuvo efecto en la economía nacional, ¿no? El flagelo de los pobres fue precisamente la inflación. Y claro, aquellos que tenían posibilidades de colocar precios a sus productos, esos prácticamente ganaron en ese proceso hiperinflacionario. Entonces, ¿cómo se calcula la inflación? Es a través de un instrumento, se llama el índice de precios al consumidor, el IPC. Este dato del IPC sale cada mes. Cada mes se muestra el IPC. Y la variación porcentual, ojo, por favor, si pueden escribir esto. La variación porcentual del IPC es la inflación. El IPC es un indicador, es un índice, es un indicador sobre la base de un año. Se ha ido construyendo. Y por lo tanto, el año que se construyó el IPC se puso como 0. Y a partir de ahí, 100. Y a partir de ahí se empezó a crecer 101, 105, 120, 130 y así sucesivamente. Por lo tanto, este es un índice, no es la inflación. La inflación se la mide a través de la variación porcentual de este IPC. ¿Cómo se calcula? Bueno, y aquí hice una introducción y lo explico rápidamente porque hubiese sido interesante que tengamos más tiempo, pero a ver, este es el valor del dinero en el tiempo. No es lo mismo prestar a un amigo en diferentes periodos de tiempo y recibir el mismo pago sin un incremento adicional.
porque el que recibe después de un año o un mes o 6 meses un préstamo de 1.000 y le devuelven 1.000, resulta que esos 1.000 después de los 6 meses ya no tienen el mismo valor. ¿Por qué no tienen el mismo valor? Porque ha habido un proceso inflacionario que le ha quitado poder adquisitivo al dinero. Por lo tanto, es importante definir qué es el IPC. Es un indicador del coste de una canasta de bienes y servicios comprado por un consumidor representativo. Y aquí quiero hacer una acotación muy importante. Consumidor representativo. ¿Qué significa eso? Normalmente, una persona cuando hace su balance o su presupuesto, ve que los precios de sus artículos que consume tienen un comportamiento un tanto diferente al indicador que saca el gobierno. Y dicen, no, resulta que la inflación que está mostrando el INE, que es el organismo que precisamente construye el IPC, no está, digamos, está falseado. Esa es la conclusión a la que llegamos. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque depende de si estamos cerca o no estamos cerca de este consumidor representativo. Todos tienen un patrón diferente de consumo. Un patrón tal que inclusive varía no solamente entre personas, sino también entre regiones. Por ejemplo, si el IPC de Santa Cruz es completamente diferente, no completamente diferente, es moderadamente diferente en relación al de La Paz, o al de Potosí, o al de Tarija. Cada departamento tiene su IPC. El promedio de promedios es precisamente este dato, es un solo dato que aparece en las estadísticas del INE. Pero ¿cómo se construye? Veamos, para tener un concepto claro, para después tener digamos, una opinión exacta de qué es la inflación. ¿Cómo se calcula? Se fija una cesta. O sea, no están todos los productos acá, es una cesta y ahí hay productos que normalmente, de acuerdo a los datos estadísticos y muestreo, es un consumo de este consumidor representativo. Entonces se fija una cesta, alrededor de 300 productos. Algunos son más, algunos son menos, dependiendo del mercado en el que estamos analizando el IPC. En Santa Cruz hay más productos, en La Paz hay menos productos, en Tarija hay menos productos y así sucesivamente. En esa cesta se hallan los precios de esta cesta. Las naranjas tienen esta calidad, esta cantidad de consumo, mes, etcétera, entonces se hallan los precios. Se determina o se calcula el valor de la cesta, claro, se calcula precio por cantidad. Se elige un año base y se calcula el índice. Y luego con ese índice se hace la variación porcentual y se calcula la inflación. Así de simple. Claro, así de simple desde el punto de vista, digamos, lógico, ¿no es cierto? Desde el punto de vista conceptual. Pero elaborar un índice, un IPC, realmente tiene sus complicaciones. Y entonces uno se pregunta y dice, ¿será el IPC un indicador del costo de vida exacto? Y hay serie de problemas que tiene el indicador, pero lamentablemente es el único que se aproxima a la realidad. Y entonces, nosotros podemos comparar la inflación nuestra, porque tienen la misma metodología, digamos, de Bolivia con el resto del mundo. Todos tienen su IPC y todos se basan precisamente en una cesta de productos, se le pone valor o se le pone precio, se encuentran los precios, el valor, luego se halla el año base y sobre esa se arma el indicador y la variación de esa es la inflación. ¿Cuáles son los problemas que tiene este indicador? Hay un sesgo de sustitución. ¿Qué significa eso? Que suben precios, bajan precios y bueno, al parecer
uno empieza a modificar su patrón de consumo. Por ejemplo, si sube el precio de los limones, y en esta pandemia se vio precisamente eso. Antes, digamos, teníamos que el 25 de limones era alrededor de unos 10 bolivianos. En el periodo de la pandemia, 4 limones ya era ese precio. Y después subió aún más. Y por lo tanto, si bien era necesario para cubrir las necesidades de vitamina C y combatir al virus, se llegó a consumir, pero no en la cantidad que antes se consumía. Y eso no refleja precisamente el IPC, porque en el IPC se determina una canasta fija, y en esa canasta fija se determina cantidades fijas. O sea, digamos que en la canasta dice que el consumidor promedio mensualmente o semanalmente y después mensualmente, pues, veamos, semanalmente consume 25 limones. Y entonces, mensualmente estaría consumiendo 100 limones. Pero resulta que con el incremento de precios, su presupuesto de las familias no alcanzan para consumir esos 25 limones semanales. Y por lo tanto, baja la cantidad de consumo, y eso no está reflejado precisamente en el IPC, porque en el IPC me dice, usted consumió 25, y hacen el cálculo del IPC sobre el consumo de 25 limones por familia, ¿no es cierto? O de 100 limones mensuales por familia, y ese es el indicador que aparece en el IPC. Pero resulta que ante esa situación, ante la subida de los precios de un producto, se sustituye por otros. Y eso no está reflejando el IPC. Por eso se llama sesgo de sustitución, que no captura el IPC. Luego, hay introducción de nuevos productos, porque es la canasta fija, pero en el transcurso del tiempo, hay modificaciones en la canasta, en el patrón de consumo, y hay nuevos productos, ¿no es cierto? Hay nuevos productos, y estos nuevos productos no ingresan mientras no haya una modificación del IPC, y entonces permanecen en esa canasta como si las estuviéramos consumiendo. Entonces, aquí hay introducción de nuevos productos que al no ingresar, entonces no estás reflejando la verdadera dimensión de la inflación que se indica en el IPC. Ahora tenemos una historia del cambio de base del IPC precisamente por este elemento, porque hay nuevos productos. Antes no había consumo de horas internet, ahora sí hay. Entonces se introdujo en el nuevo IPC y ahora se está reflejando precisamente ese dato. Cambio no medido en la calidad. Hay productos que mejoran su calidad. Y entonces, en esta canasta, aparecen productos con determinada calidad. Yo tengo una anécdota sobre este tema, que en el periodo hiperinflacionario, en los 80, se señalaba que no existía una medición correcta del IPC. Por lo tanto, las universidades, la de La Paz, a través de su departamento de estadística, hicieron una encuesta y quisieron determinar el IPC, pero se olvidaron de un detalle, de la calidad del producto. Cuando uno dice, por ejemplo, que dentro de la canasta hay un consumo de 1 kilo de arroz por familia al mes, quizás aquí estoy corto, quizás se consuma más, bueno, pero supongamos. Pero el problema es determinar no solamente la cantidad de arroz que se consume por familia mensualmente, de ese consumidor representativo, sino resulta que hay que ver también la calidad. Entonces, cuando se hizo la encuesta por parte de la universidad, los encuestadores llegaron a los mercados y empezaron a preguntar cuál es el
el precio del arroz. Luego, a la semana siguiente, fueron exactamente al mismo lugar para ver cuál era el precio del arroz, hicieron su boleta de encuesta y bueno, y otro encuestador hizo también lo mismo y otro encuestador hizo lo mismo, pero referente a un encuestador, a diferencia del otro encuestador, era que la calidad era diferente. Unos medían la estaquilla, otros medían el arroz quebrado, otros la otra marca, etc. Entonces la calidad era importante. Por lo tanto, aquí viene el tema, cambio no medido de la calidad. Resulta que hay productos que cambian de calidad y la calidad se mantiene en la canasta fija y por lo tanto no refleja en realidad qué es lo que ha sucedido con la calidad de los productos ahora como patrón de consumo que tienen los consumidores. Entonces, estos son los tres elementos que, bueno, los textos señalan y ustedes van a ver precisamente si quieren ampliar sus conocimientos en ManQ, el libro que tienen en la plataforma. Bien, a ver. He corrido un poco y ahora quiero opiniones sobre el tema específico, que acabamos de ver. ¿Alguna inquietud? Sí, licenciado, buenas A noches. ver, Jessica, adelante Jessica, anota. Mi consulta es la siguiente. A ver, Normalmente, cada cuántos años se cambia el año base del IPC. bueno, lo aconsejable en Naciones Unidas aconsejaba cada 10 años, había que cambiar el IPC, pero resulta que nosotros tuvimos un IPC durante 20 años y no era nada representativo el IPC nuestro, y ahora la recomendación es cada 5 años, pero hay que hacer una encuesta y una encuesta se basa sobre la encuesta de hogares y esta es costosa, no es sencillo hacer y no es barato hacer. De todas maneras, la recomendación ahora es cada 5 años. Y vamos a ver ahí una estadística de cuántas veces hemos cambiado nuestro IPC. Sí, otra consulta, a ver. Buenas noches, licenciado. Colque, Quería hacer, sí, quería hacer la pregunta, digamos, ¿el IPC qué relación tiene con el UFB? Porque la anterior semana compré UFBs y me dijo que está en base a relación al IPC, que si sube o baja, la UFB también aumentaría. Quería saber esa interrogante. Sí, cuando veamos el uso de la inflación, vamos a ver que se usa para medir o para determinar un estadístico adicional, que es las UFBs. Y el término ahora no es el más correcto, porque UFB significa Unidad de Fomento a la Vivienda, pero se quedó con UFB tradicionalmente. Lo que sucede es que la UFB es un instrumento para medir, por ejemplo, actualizar deudas con el Estado y algunos préstamos que uno hace a través de las UFBs. Y en realidad se usa un promedio de promedios del comportamiento del IPC en un periodo de 2, 3 meses. Si ustedes quieren saber la metodología exacta de la UFB, por favor, entren a la página del Banco Central de Bolivia. El Banco Central de Bolivia precisamente es el encargado de medir y de determinar diariamente la UFB. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que diariamente tengamos UFBs? Obviamente no contabiliza sábado ni domingo, sino días hábiles. Entonces, para el viernes, y repite para el día lunes, y el martes sale otra UFB. Lo interesante es que diario, a ver, voy a tratar de graficar eso. A ver, ¿cómo puedo hacer? Ya. Digamos, esta es la línea del tiempo. Ya. Este es un mes. Aquí están los días. Mi pulso no es el ideal.
Bien, aquí están los días. Y se mide, y voy a poner otro color a mi lapicito. Ya. Entonces, si la UFB se mide promedio, si estos son los meses, digamos, diarios, son diarios, aquí, diario. Entonces aquí tengo 30 días hasta acá. Y si quiero medir a partir de acá, 30 días hasta ahí. Si quiero medir otros 30 días hasta el otro lado. Entonces siempre son 30, 30, 30, 30, 30 días. Y está actualizado diario. ¿De acuerdo? Entonces el IPC me va a determinar un comportamiento X, pero hay que hacer el promedio de cómo se comporta, ¿no es cierto? Cómo se comporta. A ver. Sí, aquí hay un problema de la metodología, porque es promedio de promedios. 3 meses atrás hacen un promedio, 3 meses atrás hacen otro promedio, y de ese promedio lanzan hasta el otro periodo que avanza. Por lo tanto, se determina después en forma unitaria. Pero yo les voy a hacer un resumen de la metodología de la UFB. Lo importante aquí no es cómo se calcula, sino para qué sirve. Sirve para cuantificar o actualizar muchas deudas que se tienen con el Estado. Por ejemplo, si uno va y quiere pagar su impuesto atrasado, ese impuesto atrasado le miden por las UFBs. Entonces, lo que hacen es determinar la UFB de un periodo T a la UFB de un periodo T más 1. Entonces, aquí tengo un periodo T más 1, y aquí un periodo T de la UFB. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es T más 1, dividen entre T, y ese factor lo multiplican por el monto de deuda. Usted tiene un monto de deuda, deflactan prácticamente, ponen esta UFB, o digo, esta UFB del T más 1, dividen entre el T, y ese factor lo multiplican por el monto, y ahí han actualizado el pago que debe hacer a el fisco. Pero vamos a hacer algunos ejercicios, y gracias por la consulta, así vamos a poder... Ay, derecho. Ampliar en la próxima clase. Ya. Dejo de compartir. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Licenciado, buenas noches. A ver, un ratito. A ver, primero, Marcelo. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Marcelo, Perdón, ¿cómo va? que le corte. Disculpe, retrocediendo un poquito al PIB. ¿Ya? Tenía una consulta, licenciado. En el gobierno que pasó, siempre hablaban del crecimiento del PIB, ¿verdad? Sí. Para ver si se podía dar un doble aguinaldo o algo así, ¿no? Y siempre tenía una duda que, según usted, no sé, quería consultarle, si esos Sí. datos que mostraban eran Sí. reales, porque honestamente solo decían el PIB creció en 3 o en 4%, ¿no? Y nadie puede saber que si era verdad, ¿no? Y Claro. así lo lanzaban arbitrariamente, ¿no? Y ahora, en este año, con esta crisis, con esta pandemia, ¿el PIB tiene un crecimiento o cómo está la No, economía? va a haber Eso es. decrecimiento. O sea, Sí, no solamente, el límite era 4.5%. Para pagar el doble aguinaldo había una ley sancionada y decían, bueno, si pasa el 4.5%, los empleadores están obligados a pagar un doble aguinaldo. Y entonces políticamente manejaban este tema y no estoy seguro de lo que voy a decir, pero parecería
que empezaban a torcer los datos, ¿no es cierto?, a exprimir los datos, de tal manera que políticamente alcance un crecimiento del 4.5%. Ahora, efectivamente, yo he combatido como conceptualmente este tema. ¿Por qué? Porque puede ser que inclusive hubiésemos crecido y sin nada de engaño, etcétera, en muchos sectores de la economía, como es un promedio también, en un crecimiento mucho mayor al que, digamos, mostraba el INE. Podía ser, ¿no es cierto? Pero resulta, ahí viene el gran cuestionamiento al uso inadecuado de un instrumento que no sirve para medir el crecimiento de todos los sectores. Por ejemplo, el sector hidrocarburos, servicios financieros, el sector agrícola, agroindustrial de exportación, posiblemente tenían, o minero, tenían obviamente un importante aporte al crecimiento del PIB. Pero resulta que la microempresa, el sector servicio de turismo o otros sectores no crecieron al mismo ritmo global o promedio que señalaba el INE. Y por lo tanto, ellos estaban obligados a pagar doble aguinaldo. Inclusive que podían haber tenido hasta pérdidas. Pero como el indicador era 4.5%, suponían, y ahí viene el gran problema, suponían que también el sector X o Y, que había tenido pérdidas, creció a ese porcentaje. Por lo tanto, yo en muchas clases y algún artículo escribí con respecto al uso precisamente del crecimiento del Producto Interno Bruto como base para pagar un doble aguinaldo. Podía ser, aunque es bien difícil, sectorializar, por ejemplo, ¿no? O el que sabe exactamente, si es, digamos, del sector fabril, sabe exactamente que si su empresa ha tenido ganancias, ¿cómo ha obtenido esas ganancias? Y si ha obtenido ganancias y tenemos el concepto de que para producir un bien se necesita mano de obra, capital y recursos naturales, y si el aporte laboral ha sido importante en una empresa, merece pues un segundo aguinaldo. Pero resulta que si ha tenido pérdidas, ¿cómo se va a dar el lujo de pagar doble aguinaldo? ¿Por qué? Porque se le ocurrió políticamente a alguien señalar eso, ¿no es cierto? Entonces, muchos se han cuestionado en un tema sobre el cuestionamiento que hacía a la tergiversación que podía haber hecho el INE. Pero esa no era la esencia. La esencia era que ese indicador estaba mal utilizado para un tema político muy importante en su época. Estoy segurísimo de esto, que el próximo gobierno va a derogar o va a abrogar, ¿no es cierto?, esa ley, porque realmente es atentatorio contra el sector que genera producto. Bien, otra consulta. Buenas noches. Una consultita respecto. Ya. Usted menciona que la variación porcentual del IPC es la inflación. ¿Qué relación existe la inflación con el desempleo? Y actualmente en Bolivia, ¿cómo se vive esa relación? Ya, a ver, está bien. Hay varias, la variable empleo está relacionada con el crecimiento del producto. Por ejemplo, si hay crecimiento de la economía, significa que hay más uso de factores productivos, entre ellos mano de obra. Entonces, si hay recesión, va a haber desempleo. Y si va a haber crecimiento, va a haber mayor empleo. Entonces, aquí hay un detalle muy importante que debemos aclarar. Las estadísticas nos muestran, del régimen anterior, que nosotros teníamos un récord más o menos del 3% de desempleo. Eso significa que estábamos en auge. 3% de desempleo, realmente ni los países avanzados tenían esa tasa de desempleo. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro ambiente, en nuestro medio? En los países latinoamericanos fundamentalmente. El problema no es el desempleo,
porque el desempleo es una medida que puede ser exacta o no, pero que conceptualiza a aquellos que después de una encuesta le dicen a uno, usted está empleado, está trabajando en la actualidad, y otro le contesta, sí. Y si le contesta no, le preguntan, ¿hace cuánto tiempo usted no está trabajando? Si él no está trabajando una semana anterior, entonces lo consideran desempleado. Bueno, pero resulta que el tema en Bolivia no es el desempleo. El problema en Bolivia es el subempleo. Si bien hay una tasa de desempleo, y les vamos a creer, les vamos a dar el beneficio de la duda, 3%. Si hay un desempleo del 3%, significa un desempleo abierto. Y que ahora hubiese subido al 5%, pero el problema de la informalidad es del 70%. O sea, ¿cómo se define informalidad? Informalidad se define de varias maneras. Una de ellas es que uno no trabaja las 8 horas laborales. Uno no tiene un ingreso capaz de sustentar una familia promedio de 5 miembros. No tiene seguridad social, no tiene, o sea, todas las cargas laborales que tendría el empleador para formalizar el empleo de alguien. Entonces, eso significa subempleo. Unos en el subempleo pueden ser millonarios, el negocio del comercio, el comercio de electrodomésticos, el comercio de comercializar carnes, los carniceros ganan muy bien, ¿no es cierto? Pero resulta que hay un gran porcentaje de subempleo en áreas de servicio, y que consecuencia de lo que ha sucedido en Bolivia o en el mundo entero de la pandemia, eso se ha paralizado y eso ha generado un shock, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la inflación? La relación. Entonces, por otra parte, la variable de la inflación está relacionada con el dinero. Y vamos a ver enseguida que la inflación es un fenómeno monetario. La inflación es un fenómeno monetario. ¿Ya? Entonces, como la inflación es un fenómeno monetario, la forma como se debe solucionar el problema inflacionario es con medidas monetarias. ¿Cómo se debe combatir el desempleo? Con medidas fiscales, con medidas de shock, ¿no es cierto? Y vamos a ver el estímulo a la oferta, estímulo a la demanda, ¿no? Entonces, si bien hay una interrelación de inflación con desempleo, pero eso es, digamos, un efecto secundario. El directo está relacionado con el crecimiento. Otra pregunta. Gracias. Aló, licenciado, buenas noches. Una consulta. Vargas, otra vez. Sí, Rodolfo Vargas. Rodolfo, allá. Adelante, Vargas. ¿Se va a hacer algún ajuste a la metodología para medir la inflación a consecuencia de la pandemia que hemos tenido acá en Bolivia? Yo no sé, bueno, eso es hablar de futurismo, ¿no es cierto? Probablemente haya cambiado. ¿Cuándo se cambia el IPC, la base del IPC? La base, o sea, la canasta básica. Se mide cuando hay unos cambios de patrón de consumo, ¿no es cierto? Y hace poco se ha modificado el IPC. Vamos a ver la historia. Y entonces, no creo que se cambie, no ha cambiado el patrón de consumo. Lo que ha sucedido ha sido que hemos, digamos, dejado de consumir eventualmente en este proceso de la pandemia. Hemos dejado de consumir, pero el patrón sigue el mismo. Yo le doy mi ejemplo. Yo sigo consumiendo 25 limones cada semana. Y de ahí no salgo, ¿no es cierto? En la pandemia he llegado a consumir 10, pero ahora he vuelto a los 25 porque ya hay la oferta. Han bajado los precios. Antes era, ¿no es cierto? Ha llegado escandalosamente a cotizarse el limón, ¿no es cierto? 3 limones por 10 o 15 bolivianos. Pero ahora
Igual, los 25 limones están en 10 bolivianos. Entonces, el patrón no ha sido modificado, le estaba poniendo como ejemplo. Antes se consumía tantos panes, 10 panes, ya, 10 panes diarios para una familia de 5. Después, en la pandemia, no había ni siquiera oferta, entonces no había caso ni de consumir eso. Pese a que se hizo todos los esfuerzos para que este consumo no disminuya, ¿no es cierto? Pero no había oferta. No subieron el precio del pan, pero ahí los datos estadísticos nos van a mostrar qué es lo que ha sucedido en la pandemia y hay que empezar a analizar. Pero como patrón no creo que haya cambiado. El patrón se cambia por consumo, por hábitos. Cambiar el hábito a una persona es lo más difícil. En economía eso no entra en materia económica. Eso, cambio de patrón de consumo, son los psicólogos, los sociólogos que ven el comportamiento, el cambio de comportamiento de alguien, y los que usan la mercadotecnia como un instrumento de comercializar sus productos. Nos meten a la cabeza que este consumo, este celular de nueva generación es mucho más potente y el que no consume eso es, pues, está en la cuerda floja, no está actualizado, es un obsoleto, ¿no es cierto? Socialmente, inclusive, se los discrimina aquel que tiene por ejemplo, un celular de hace 10 años, ¿no? Ahora todos tienen que tener smartphone, ¿no? Así es. ¿Otra pregunta? Listo. Licenciado, buenas noches. A ver, ¿quién es? Licenciado, buenas noches. ¿Wilder? Wilder, enseguida Edith. Sí. Enseguida Edith, por favor. Ya, Wilder. Licenciado, en el IPC incluye los productos importados, pero esto ¿cómo afectaría a la inflación? Sí, en el IPC existen, exactamente, a diferencia de otro indicador que mide la inflación, que es el deflactor implícito del PIB, el IPC tiene dentro de la canasta casi un 30 a 45% de productos importados, ¿no? Esa es una gran diferencia. Y obviamente que gran parte de la contención de la inflación está sobre la base del tipo de cambio. Si se modificaría el tipo de cambio, inmediatamente se va a reflejar en el IPC. ¿Por qué? Porque dentro de la canasta hay productos importados. Y como tenemos casi un tipo de cambio fijo desde hace muchos años, ese ha sido un elemento central para controlar la inflación. No es una política, digamos, habitual que se hace, pero es un elemento central para controlar la inflación. ¿Cómo se controla la inflación? Con más oferta de productos, ¿no es cierto? Pero si importamos productos con un tipo de cambio barato, los productos son baratos y a veces complotan contra los productos nacionales. ¿Por qué estamos consumiendo productos peruanos? Tenemos un tipo de cambio fijo que es favorable para el exportador peruano y digamos, favorable para el importador nacional. Y nuestras cebollas están caras precisamente por eso. Porque las cebollas nacionales dependen de los factores productivos. Mientras el otro está relacionado con el tipo de cambio. Y ahí viene uno de los elementos centrales. Sí, ¿otra pregunta? Jessica. Oh, Edith. Edith estaba con el uso de la palabra. Sí, doctor, ahora sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí me escucha. Adelante, Edith. Doctor, mi pregunta es la siguiente. En este tiempo del COVID, el IPC, ¿cuál es, en su opinión, de qué manera se ha medido o se relaciona con el consumo de los implementos médicos y todo lo que en sí ha atendido? Ahí sí usted me ha puesto en conflicto. La verdad, ahí viene una de las limitaciones del IPC.
¿Estaba dentro de la canasta básica los barbijos? No. Estaba dentro de la canasta, por ejemplo, muchos medicamentos de consumo ahora masivos, que son todos los medicamentos para combatir resfríos y demás, posiblemente no. Y entonces, como no están dentro de la canasta, no va a reflejar exactamente eso. Habría que cambiar el patrón de consumo en este caso, e incluir en la canasta, ya ven, es una canasta fija, hay que incluir muchos de los medicamentos que circunstancialmente estamos consumiendo masivamente. Y entonces, posiblemente, no se refleje en el IPC este incremento de los medicamentos, posiblemente. Pero hay que ver la canasta, hay que ver la composición de la última canasta. Probablemente haya esto, porque está dividida la canasta en 7 elementos, 7 grupos, entre comestibles, vestimenta, escolaridad, uso de telecomunicaciones, servicios de peluquería, etcétera, etcétera, servicios básicos. Hay 7 grupos, es interesante eso. Y en esos grupos hay los subgrupos, y entre los subgrupos hay artículos. Entonces, esos artículos, más o menos en promedio, son 300. Si hay que incluir, bueno, y si la pandemia dura 2 años, es necesario cambiar la base del IPC. Hay que cambiar la canasta. ¿No es cierto? Hola, Grover. Adelante. ¿Cómo está, Lice? Buenas noches. ¿Cómo estás? Dice una consulta, hablando justamente de este tema del IPC, sí. El consumo del Internet, que era una alternativa de pronto que se estaba dando de acuerdo a temas generacionales, se ha vuelto por temas de estudio, como usted menciona, estos 7 elementos que tienen grupos y subgrupos. Ahora el Internet se vuelve o forma parte de incremento importante en el IPC, considerando las telecomunicaciones en un tema de educación virtual, trabajo y todo. Claro que sí, claro. Ahora, en la canasta es interesante porque mide cantidad y precio. Y hay una cantidad fija. Probablemente la ponderación es necesario cambiarla, porque antes el consumo de Internet no era, o sea, al inicio no era masivo, ahora sí es masivo. Y entonces aquí horas Internet se han debido quintuplicar. Y eso no está reflejando a la actual canasta. Por lo tanto, ahí es necesario colocar para que el consumidor promedio sea altamente representativo en esa canasta, porque en promedio, obviamente, el consumo de horas Internet ha sido impresionante, impresionante. Bien. Muy bien. Buenas noches. Disculpas. No me van a dejar terminar, necesitamos avanzar. 2 últimas intervenciones. Listo. Mauri. ¿Puedo hablar? Mauri. Sí, muy buenas noches, licenciado. Espero me escuche bien, voy a disculpar, estoy con un poco de lag en el internet. Mire, estaba analizando esto de que si bien se podría tomar como indicadores para medir el bienestar de un país, el PIB y el IPC, y otras tasas posiblemente de diferentes actividades, el PIB, mientras más crezca, se puede decir que un país está bien, pero el IPC, sí. ¿En qué porcentaje debería quedarse para decir que un país está bien? ¿Crecer en el porcentaje o mantenerse en un 0%? Esa es una duda que tengo, porque no le estoy... no muy bien, muy bien. Por favor. A ver, vamos a ver. La teoría keynesiana nos dice lo siguiente. Nos dice que el estímulo para el productor es que haya inflación. Porque cuando se incrementan sus productos, el precio de sus productos, entonces hay un estímulo para producir más. Por lo tanto, la inflación no es un mal en sí. Entonces uno empieza a preguntarse, ¿hasta qué límite debería subir los precios? ¿No es cierto? ¿Hasta qué límite? Pero por otra parte, se señala que la deflación, si bien es conveniente a nosotros que los precios caigan, no es conveniente para el productor, porque si sus precios caen, no producen.
no pueden producir más allá de el nivel de costos fijos y variables que tienen. Cada una de las empresas tiene su punto de equilibrio. Por debajo de ese punto de equilibrio, entonces no produce. Y cuando bajan los precios, existe un problema de deflación en vez de inflación. Entonces, se señala que inflación es igual a crecimiento y deflación es igual al paro o a la recesión. Pero resulta que hay fenómenos que han aparecido en la economía que se llama la estanflación. ¿Qué es eso? Inflación con recesión. El periodo de la crisis de los 70 generó precisamente ese fenómeno. ¿Por qué? Porque subieron los precios, se incrementaron los precios, pero a la vez se nuclearon en el sector petrolero muchas de las actividades y las otras dejaron de ser tomadas en cuenta dentro del crecimiento de la economía. Y entonces se produjo precisamente inflación, porque había mucha liquidez, ¿no es?, en la economía, pero de ciertos artículos que no se consumían y empezaban a caer. Entonces era el desempleo con inflación, estanflación. Ese es, digamos, el argot que se acumuló dentro del léxico económico. Por lo tanto, se habla de inflación moderada cuando no pasa de 2 dígitos, entre 6, 7, 8, 3, 4. Esa es una medida que, si bien no está escrito en los textos, pero es soportable y además no solamente medible, sino controlable. Controlable. Si pasa de 2 dígitos, empiezan a aparecer los paros a todos. Pero vamos a ver esto de la inflación en un esquema muy interesante, pero déjeme terminar. Muchas gracias, licenciado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Bien. Vamos a ver muy rápidamente la diferencia entre el IPC y el deflactor implícito en un ejercicio que vamos a elaborar. Aquí está el IPC, la historia. Miren, el año 1931 se hizo el primer IPC. Y estuvo vigente 35 años. Su cobertura solamente era La Paz, el referente de La Paz, pero no de toda La Paz, de algunos mercados de La Paz, porque la cobertura es citadina y además nucleada en mercados. El IPC del año 1925 tuvo una vigencia de 25 años y también tenía una cobertura de La Paz. Significaba lo que se mostraba como inflación en La Paz era para todo el territorio. Ya en 1990, la cobertura se amplió, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz y además el Alto. Entonces la base de encuestas era la encuesta familiar. Y habían en esa canasta 332 productos divididos en 12 capítulos. El IPC del 2003, cobertura en todas las capitales del departamento y el Alto. Encuesta continua de hogares, actualizada de la canasta básica de consumo. Bueno, hubo una actualización. El IPC del 2007 cambió la base de cobertura similar al IPC anterior. La encuesta era mayor de 6.000 a 9.700 familias. Los informantes eran 5.500, pasó a 22.500. Y ahora sí se dividió en 9 capítulos y 12 divisiones. El IPC 2016, la última. Cobertura, 6 capitales departamentales, Sucre, Oruro, Potosí, Trinidad, etc. Y con urbanizaciones del área central, o sea, periférico. Población referencial aumentó de 10.000 a 11.000. Los informantes eran 22.500 a 32.500, pasaron de 22 a 32.500. La canasta se amplió a 397 productos y se trató de corregir los sesgos de sustitución, calidad y nuevos productos.
Entonces, esas son ahora las características del nuevo IPC. Entonces, ¿cuánto de vigencia tiene? 4 años. Que va a haber un cambio probablemente, porque hubo un cambio posiblemente de patrón de consumo. Bueno. Y acá tenemos el IPC y aquí un ejercicio con referencia a la inflación mensual. Cuando hablamos de inflación mensual, nos vamos a referir la relación, aquí está enero, febrero, marzo, hasta diciembre, y hay un promedio acumulado. Entonces, ¿qué pasó con la inflación marzo, febrero, abril, marzo, mayo, abril, mensual? O enero, febrero, enero. Enero en relación a diciembre del 16 para tener este dato, ¿cierto? Entonces estamos viendo 2017 y 2018. Entonces, este IPC, este índice de 101 está relacionado con este 99.32, no, perdón, 186 a 101.17. Bien, ahora vamos a ver, mensual. Entonces, para saber la inflación, vamos a partir de acá. Para saber este 0.38%, porque está en porcentaje esto. 0.38% es la relación que existe, si es mensual, de 101.49 a 101.17. Si ustedes hacen esta división de 101.49 a 101.17, menos 1% van a tener una inflación de menos de 0.38%, o sea, menos del 1%. Y aquí, en vez de haber inflación en este periodo, entre abril y marzo, si ustedes se fijan en el IPC, 101.36 bajó a 101.22, o sea, hubo una deflación. Significa que hubo una disminución de precios. Pasó a menos 0.42%, y así sucesivamente. Pero hay otra forma de medir la inflación, si es mensual, la acumulada. No, vamos a 12 meses. Después vamos a ver la acumulada, que es un tanto más complicada. 12 meses. Quiero saber cuál es la inflación de 12 meses a mayo. Mayo, 12 meses. ¿Cómo hago esto? Relaciono 2018 versus 2017. Mensual es en forma vertical y 12 meses es en forma horizontal. Entonces, si tengo un índice en mayo, 101.34 en mayo de 2018, frente a mayo 2017, 98.24, esta va a ser 12 meses. Voy a comparar 12 meses la relación de un año con relación al otro. ¿Qué fórmula utilizo? Es la fórmula porcentual de cualquier medida, la medida porcentual de crecimiento, tanto para el Producto Interno Bruto, tanto para la inflación, tanto para el crecimiento de cualquier variable, es esta. T0 sobre T menos 1, o sea, del periodo anterior, T0, periodo actual, T menos 1 del periodo anterior, menos 1, este es un dato, aquí es periodo, menos 1, todo por 100. Ejemplo, periodo actual, 120, periodo anterior, 100. ¿Cuánto será el crecimiento porcentual? Sin ver IPC, sin ver crecimientos del Producto Interno Bruto. Solamente conceptualmente, aritméticamente, ¿cuál sería el resultado? Si tengo 120 bolivianos, digamos, en el periodo 0, y en el periodo anterior tenía 100, ahora tengo 120, antes tenía 100. ¿Cuánto ha incrementado mi dinero? ¿En qué porcentaje? Inmediatamente en 20%.
¿no es cierto? Para saber si efectivamente en 20% lo que se hace es T-1, o sea, perdón, T0, dividido entre T-1, 120 entre 100, a eso le resto 1 y le multiplico por 100, va a salir 20%. Entonces, esa es la forma como se aplica esta fórmula, ya sea a inflación mensual, a inflación 12 meses. E igualmente a la inflación acumulada. Veamos. Concepto de inflación acumulada. Yo estoy en el año 2018 y quiero saber cuál es la inflación acumulada a septiembre de 2018. Septiembre. Aquí. Me dice el dato, usando esta fórmula, que es 0,71. ¿Qué he hecho? Si es a septiembre, me he ido a diciembre del año anterior como T-1. Y T0 es septiembre del 2018. Entonces, en este caso, 101.58 T0 sobre diciembre 100.86 se ha acumulado enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ese es el dato acá, 0,71%. Acumulado a junio. Entonces tomo diciembre y junio. Diciembre como T-1 y junio como T. 101.45 dividido T-1, sí, entre 100.86 y el dato en junio acumulado va a ser 0. A ver, junio hemos dicho, ¿no? 0,15. Y así sucesivamente. Veamos. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero ahora sí quiero que participen. Ay, no me va a dar tiempo. Quería llegar a la parte monetaria. Bien. Pero hagamos un ejercicio. Quiero una inflación mensual de abril 2018. ¿Cuánto sería? A ver, ¿quién es Cárdenas? ¿Está Cárdenas? Grover. ¿Me puede ayudar? Dígame, Alicia. Ya. Grover, a ver. Quiero saber la inflación, vamos a ver, la inflación de abril, mensual, abril 2018. Entonces, aplico la fórmula. ¿Qué tengo que dividir? ¿Por qué tengo que dividir? El dato 0. Sí, que sería 101.22. Sí, tengo que dividirlo entre el dato anterior como el referencial, digamos, el T1, ¿no? Ya, entonces no, tengo que dividir el T0, que en este caso sería 100, no, a ver. Este sería el T0. T0. Sí. Es el T-1. 101.22 dividido entre 101.36. ¿Cuánto sería eso? 0,99. Menos 1, quítele menos 1. Y lo multiplico por 100. Por 100. 0,14 redondeando. No, pero debería ser negativo, si se da cuenta. Negativo 0,14. 0,14. Bien. Entonces, así sucesivamente, ¿no es cierto? Bueno, ahora veamos, a ver, ¿quién me puede ayudar? David Campos, ¿está ahí? David Campos, le pongo falta si no está. Jessica Cari, ¿está ahí? Presente, diga, por favor, encienda su micrófono. Presente. Ya, muy bien. Jessica Cari, quiero una inflación 12 meses de septiembre del 2018, septiembre. ¿Qué divido entre qué?
¿Cuál será cero? El dato cero, la base. El dato cero va a ser el de diciembre. No, pues, estoy hablando 12 meses. Después voy a hablar del acumulado. Ah, ya. ¿El dato cero cuál sería? Le estoy indicando. Septiembre. Ah, ya es 108.58. 101.58. Dividido entre -1. Es el dato del año anterior, 12 meses. Dividido entre 100.66. 100.66. Muy bien. A eso le resta -1 y lo multiplica por 100 y ahí tiene una inflación 12 meses. ¿Sí? 12 meses. Exacto. Ya, muy bien. A ver, voy a citarlo a Tosico. Wagner Tosico, ¿está? Diga presente. ¿No está? Qué casualidad que ha hecho, quiero leer. A ver, Edith Valencia. ¿Sí está? Sí. Ah, ya. Ya, muy bien, Edith Valencia. Ahora quiero una inflación acumulada. Una inflación acumulada. Quiero una inflación acumulada a mayo. A mayo. Sería 101,34. Dividido entre. Dividido entre 100,86. Menos 1%. Menos 1%. O sea, significa que estoy acumulando enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, 101.34 dividido entre 100.86 menos 1%. ¿Qué mes estamos? Estamos en mes de... Ya estamos octubre, ¿verdad? Entonces, para saber cuánto ha sido la inflación acumulada a septiembre 2020, ¿qué debería tomar como dato ahí conceptualmente? ¿El IPC de qué mes? De septiembre de 2020. De septiembre dividido entre, si quiero un acumulado. 2019. Exactamente, entre el diciembre del 2019, menos 1%, ahí tendría la inflación acumulada hasta esta fecha, hasta septiembre, ¿no es cierto? Se ha incrementado en tanto por ciento. Y listo, nada más. Con esto vamos a hacer varios ejercicios y va a aparecer en su examen este tipo de ejercicios. Ahora miren esta curiosidad. El índice de precios del consumidor el año 2007. Sobre la base 2007. La serie he tomado 84, 85, 86. Hemos visto inflaciones mensuales, hemos visto inflaciones 12 meses. Entonces aquí hay un dato, septiembre del año 1985. Entonces para saber la inflación 12 meses, he tomado el índice 9.52 como el T0 y el menos 1, el del 84, 0.0404. Menos 1 por 100. La inflación acumulada, miren, lo escandaloso. 23.464%. Ese ha sido el máximo nivel de inflación que hemos tenido en Bolivia el año 1985 en septiembre. A esto se le ha denominado hiperinflación. Hemos visto datos de 12 meses, ¿no es cierto? Inclusive 0.18, 0.20, ¿no es cierto? O puede ser 3%, 4%, pero aquí estamos viendo 23.464. Datos oficiales de Bolivia, septiembre 1985. Entonces comparo. Y miren cómo ha ido creciendo.
a 12 meses. 3.438 en enero. En febrero, todos son 12 meses. Se compara este año con el año anterior. 7.900, 8.100, 5.600, 5.100, 8.900, 14.000, 20.000, 23.000 y sucesivamente con el shock, con la política de shock del año 85, esto ha llegado al 3%, 5%. ¿Y cómo hemos medido esto? Exactamente así, ¿verdad? Inflación T0, T-1, menos 1%. Entonces el periodo actual, 9.52. Periodo anterior, 0.0404. Entonces, esto dividido entre 9.52 dividido entre este factor, este índice, menos 1%, me ha dado este dato. Bien. Y aquí vamos a acumular un concepto. Y tiene relación con la pregunta de un compañero de ustedes. ¿Qué relación existe entre la inflación y el desempleo? Pero aquí vamos a determinar exactamente. Anoten esto. La inflación es un fenómeno monetario. Lo digo y lo sostengo. A ver. Tenemos que ver entonces para entrar en materia monetaria el papel que juega el Banco Central. Está regido por la ley 1670, la ley orgánica del Banco Central de Bolivia. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su función del Banco Central? Fundamentalmente es aquel que controla la liquidez del sistema económico. La liquidez. Y con eso va a generar estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Luego, formula las políticas de aplicación general en materia monetaria, cambiaria, de intermediación financiera, que comprende también la crediticia y bancaria. Entonces, ayer o anteayer hubo una pregunta interesante y decía, ¿y qué papel juega la ASFI y cuál es el papel del Banco Central? La autoridad monetaria es el Banco Central. La autoridad reguladora, fiscalizadora es la ASFI. Ella no define, la ASFI no define políticas monetarias, bancarias o crediticias. Ella hace cumplir las disposiciones de la autoridad monetaria. Y esta autoridad monetaria está íntimamente relacionada con las decisiones que hace el gobierno central, ¿no? Pero tiene, entre comillas, independencia, porque la misión es que mantenga el poder adquisitivo de la moneda nacional. En otras palabras, controlar la inflación. Bien. Obviamente, como señalaba acá, toma en cuenta la política económica del gobierno y para ello hay un Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no es cierto? Que está relacionada íntimamente con la Ley de Servicios Financieros de agosto del 2013, lo que antes se llamaba la Ley de Bancos. ¿Cuáles son las funciones específicas del Banco Central? Es autoridad monetaria, después va a custodiar las reservas internacionales, después vamos a ver qué es eso, las reservas internacionales. Tiene funciones en materia cambiaria, antes había el bolsín, pero ahora sigue manteniendo la estabilidad, digamos, externa e interna a través de la política cambiaria. Ahora prácticamente la han convertido en tipo de cambio fijo. El año 1985 era un modelo de Kroll-Pegg, que significaba que paulatinamente se iba modificando el tipo de cambio. Ahora, esa política de estabilidad que le ha generado
a cualquier gobierno de mantener un tipo de cambio fijo, prácticamente le ha amarrado las manos. ¿Por qué? Porque cualquier modificación del tipo de cambio empieza a cambiar la estructura total de precios. Y eso puede tener consecuencias ahora en este momento muy graves. La política cambiaria va a ser una polémica central en los debates económicos, y estén atentos a lo que dice el MAS, a lo que dice el Comunidad Ciudadana, etcétera, etcétera. Materia de discusión y futuro hacia adelante. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? También tiene funciones que relacionan con el sector público. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el banquero del sector público, banquero del gobierno central, de los gobiernos municipales, de los gobiernos departamentales, ya que ahí se va a nuclear todas las cuentas, uno tiene que depositar en el Banco Central. Unos dirán, pero yo pago impuestos y pago a cualquier banco. Sí, pero inmediatamente ese dinero se va al Banco de la Unión, y el Banco de la Unión tiene las cuentas del Banco Central, que son parte de su balance monetario. Tiene las funciones como agente financiero del gobierno para contratar créditos, para créditos externos o internos, y tiene funciones en relación con el sistema financiero. Los regula, los determina la política financiera. Si dice el Banco Central, obviamente el Consejo de Estabilidad Financiera, pero a través de las resoluciones del Banco Central, que los precios, que los créditos tienen que tener una tasa de interés máxima de tanto, y el encaje legal tiene que ser de tanto, y esa es una ley que determina, ¿no es cierto?, y que debe ser cumplida por todos los bancos. ¿Y quién regula? ¿Quién controla? La ASFI. Muy bien. Dicho esto, veamos. El Banco Central es una entidad cuya misión es mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional. Maneja todo el sistema de pago nacional, ¿no es cierto?, para que ésta funcione en forma eficiente. Regula, lo que les decía anteriormente, la liquidez de la economía. Y tiene una función fundamental, que es el PUI. ¿Qué es eso? Prestamista de última instancia. Y lo hace a través de reportos, lo hace a través de créditos de liquidez con garantía del Fondo RAL, y lo hace a través de créditos para casos debidamente justificados, en un marco legal. Obviamente ahí está la ley de bancos, y relacionada también con la ley del propio Banco Central. Y además tiene la función fundamental de la estabilidad externa. Les decía antes, la política cambiaria. Preserva la competitividad de la moneda nacional en función de la inflación. Y ahí está un dato muy importante. Ustedes tienen estas diapositivas en la plataforma. Hagan una revisión. Acá lo que mostramos es el balance monetario del Banco Central. Y la relación que tiene el balance monetario del Banco Central con el sistema financiero. Este cuadro es de tal importancia porque aquí se mira cómo se genera dinero, base monetaria, y cómo se amplifica ese dinero a través del sistema financiero. Entonces, el Banco Central va a crear dinero y el sistema financiero la va a amplificar. Aquí están los elementos de activo y pasivo. Hay una relación de balance, tiene que estar equilibrado. Por parte del activo, base monetaria; por parte del pasivo, base monetaria. ¿Y quiénes son los generadores de liquidez? Sector externo, sector gobierno y sector financiero. ¿Y cómo va a regular la liquidez? A través de un instrumento fundamental que se llama OMA,
operaciones de mercado abierto, para saber cuánto de dinero va a haber en la economía, si es necesaria esa cantidad de dinero, y cuánto de dinero tiene que contraer o expandir, función del Banco Central. Y el sistema financiero va a contribuir que esta base monetaria se convierta en una expansión para determinar después la oferta de dinero que hay en la economía. Pero esto lo vamos a ver con detalle la próxima clase. Karen está ahí en aula. ¿Karen está? No aparece Karen. Bueno. Bueno, muchachos. Cualquier inquietud, la próxima clase. Nos hemos pasado unos 5 minutos y ahora lo que tengo que hacer es llamar lista. Licenciado, una consulta rápida, por favor. Ya, mientras... Dicen, el tema del cuestionario es sobre todo lo que he visto en esta semana, ¿o hay algún tema en específico para estudiar? ¿El cuestionario? Sí. No, bueno, el que he enviado, con lo que hemos avanzado ahora, se estaría complementando. Había una pregunta que estaba al aire, que es sobre lo que hemos avanzado, ese cuestionario. Son 5 preguntas, de las 5 preguntas, cada una vale 20 puntos. Muchos ya han respondido. No les ha ido muy bien a algunos, te les cuento. A ver, sí. Bueno, pero vamos a tener otros cuestionarios de tal manera que podamos compensar el primer cuestionario que ustedes han tenido. A ver, voy a ver. Pero háganlo con cuidado, tienen límite de tiempo, tienen una apertura para hacerlo aperturar en cualquier momento, hay más de 5 o 4 días, pero si ingresan, tienen un límite de tiempo, creo, de 1 hora. Entonces, en ese tiempo tienen que responder. Por lo tanto, para poder ingresar, antes de habilitar su examen, ustedes repasen un poco sobre las preguntas que van a aparecer. ¿De acuerdo? Repasen un poco y después empiecen el examen. Empiecen el cuestionario. Bien, a ver. A la cama. ¿Sí? ¿A la cama? ¿No está? Sí, licenciado. Buenas noches, licenciado. Presente. Alarcón. Presente. Ya. Arévalo. Presente, licenciado. Cáceres. Presente. Campos. Caracila Cáceres. Espera, a ver un ratito. Presente. Sí. Presente. Ya, muy bien. Cárdenas. Presente, Lee. Gober. Cari. Jessica. Presente. Ya. Choquehuanca. Claudia. Presente. Ya. A ver. Colque. Presente. Cosío. No está. Cusi. Presente. Muy bien. Espinosa. No está. Presente, Flores. presente. Atentos, Flores. Flores. Sonia Flores. Presente. Presente. Ya, muy bien. Gutiérrez. Jessica. Presente. Ya. Alicia Ingala. No está. Jaimes. Paula Jaimes. Presente. Ya. Lalo Loza. Licenciado, perdón que le interrumpa, licenciado. Alicia Ingala le habla. Sí. Alicia Ingala presente, licenciado, estoy acá. Alicia Ingala. Sí, mi micrófono estaba desactivado, le dicen, perdón. Ya. Buenas noches, Lalo Loza. Presente, Lalo. por... Ya.
Licenciado, Rubén, disculpe. Sí. Cosío, mi micrófono no daba, licenciado, estoy presente. Esa bestia. Sí. Rubén, presente. Rubén, Presente. Ya. Presente. Mariaca, Luis Mariaca. Wilder Miranda. Presente. Marinina. Presente, buenas noches. Buenas noches. Rogelio Osorio. Presente, buenas noches. Ya. Freddy Paxi. No está. Janet. Licenciado presente, va a disculpar por la cámara, no tengo un buen internet, licenciado. Janet Presente. Pérez. Janet Pérez. No está. Presente, licenciado, buenas noches. Janet Pérez. Horacio Cerrudo. Presente. Ya. Carla Siles. Presente, licenciado. Ya. Javier Soria. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Wagner Tosico. No está. Edith Valencia. Presente, licen. Ya. Rodolfo Vargas. Presente. Kevin Vargas. Buenas noches, licenciado, presente. Y Ian Villegas. Ese está. Presente, licenciado. Ya, a ver, Wagner Tosico, ¿está? No está. Este otro. Luis Mariaca, ¿está? No está. Listo. Señores, nos vemos. A ver, este otro. David Campos. No está. Ya. Probablemente tengamos la próxima semana clase, no el miércoles, lunes. Vamos a tener lunes y martes. Tome nota. ¿Ya? Lunes y martes. Ya no va a ser el miércoles. Lunes y martes. ¿De acuerdo? Pero les vamos a anunciar. Muy bien, señores. Tengan todos un buen descanso. Hasta el lunes. Y hagan, por favor, sus prácticas de matriz de insumo producto, el cuestionario y su... Creo que no me toman en cuenta en las clases. ¿Quién? ¿Quién no está ahí? ¿Aló, licenciado? Sí, diga. Licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe que lo interrumpa. He estado con una conexión pésima esta clase. Link, mil disculpas. Quería saber si me consideró en asistencia, por favor, Alicia Ingala. ¿Qué? Alicia Ingala le habla, licenciado. Está, sí, está tomada en cuenta. Muchas gracias, licenciado. Mil disculpas. Ya, listo. Muy bien. Bueno, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Ya. Buenas noches a todos. Buenas noches. Que la pasen bien, buen fin de semana y hagan sus deberes. Porque Buen tienen... fin de semana hasta el lunes. Chao, chao a todos.